El Barça se divierte en Belgrado con exhibición de Lamine Yamal y de Koundé en un nuevo partido brillante de Pedri y de Rafinha. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada número 4 de la Champions disputado en el pequeño Maracaná. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Barça se clasifica para la próxima ronda de la Champions League después de 3 victorias consecutivas, esta última por 2-5 frente al Estrella Roja en Belgrado, en el pequeño Maracaná, en un partido en el que de nuevo los de Hans-Dieter Flick han mostrado toda su voracidad, toda su pegada y también un nivel de fútbol espectacular liderado por un Lamine Yamal que ha vuelto a ser, para mí, un jugador flotando sobre el terreno de juego con una constante creación de ocasiones, una constante generación de peligro absolutamente maravillosa y más para un futbolista de su edad que viene, bueno, pues haciendo una temporada absolutamente increíble, liderando al FC Barcelona no solo con asistencias, no solo con goles, sino en el día de hoy con un juego absolutamente maravilloso. A partir de Lamine Yamal se explica la superioridad en el marcador y en el juego que ha tenido un Barça que al final, bueno, pues ha demostrado que tiene un nivel de eficacia también y de pegada tremendo, que ha podido marcar cuando no estaba siendo mejor, en los momentos en los que estaba sufriendo un poquito, en los momentos en los que se había descontrolado el encuentro, principalmente gracias a Rafinha y a Lewandowski, que vuelven a ser los líderes en esa faceta goleadora de un Barça que le metió 5 a la Estrella Roja y que, pese a, para mí, bueno, pues hacer unos primeros 45 minutos sin ser demasiado brillantes, se marchó al descanso ganando cuando el Estrella Roja parecía que había dado un pasito hacia adelante y que tenía el partido, bueno, pues no controlado, pero bueno, que estaba más o menos igualando un encuentro en el que el Barça se había adelantado muy rápido y en el que, bueno, pues terminó cuajando una segunda parte maravillosa, con una exhibición coral en esa banda derecha liderada por Lamine Yamal y en la que Pedri y Jules Koundé leyeron a la perfección los movimientos que tenían que hacer, cuándo combinar, cómo moverse, cómo atacar el espacio y en definitiva completando una exhibición en ese sector derecho, sobre todo en los primeros 15-20 minutos de juego de una segunda parte que os recomiendo que os pongáis para ver ese tramo inicial, porque es tremendo como Lamine Yamal, Pedri y Koundé destrozan completamente el sector izquierdo de la defensa del conjunto serbio, que no tuvo respuesta, que terminó siendo impotente ante una segunda parte en la que el Barça le pasó completamente por encima. Antes, para mí, el conjunto de Belgrado, la verdad es que hizo unos primeros 45 minutos competitivos en los que, bueno, pues estuvo muy cerca de llegar al descanso con un 1-1 en el marcador, que obviamente era un resultado maravilloso para ellos después de un tanto del 1-1 que les sirvió para reaccionar y para que el Barça no fuese tan superior como había logrado ser en los primeros 20-25 minutos de partido. Dicho esto, vamos a analizar un encuentro que, bueno, pues sobre todo nos deja detalles muy importantes. Un Barça que comenzó a través de, bueno, pues del 11 que puso Hans-Dieter Flick, con muchos titulares indiscutibles, obviamente Gerard Martín dándolo descanso a Balde, con Frenkie de Jong también ganando minutos, pero bueno, con el frente del ataque teniendo continuidad, con Lamine, con Lewandowski y Rafinha. Un Barça que comenzó el partido buscando y conectando rápidamente ante el 4-4-2 que planteaba el conjunto serbio, bueno, pues buscando directamente la combinación entre Cubarsí y Lamine Yamal, con Koundé haciendo esos movimientos hacia adentro para abrir esa línea de pase del central derecho del Barça a Lamine Yamal rápidamente. Bueno, pues el míster serbio, o el míster del conjunto serbio, mejor dicho, vio que tenía que frenar como fuese esa conexión, porque estaba generando mucho desde el principio el Barça, con un Lamine Yamal que pudo participar muchísimo durante todo el encuentro y comenzó, bueno, pues a buscar alguna solución, colocando un 4-5-1 a partir del minuto 10 para intentar principalmente, bueno, pues minimizar lo que estaba siendo ya un asedio frente a una portería serbia que sinceramente parecía que no iba a ser capaz de aguantar demasiado si Lamine Yamal seguía tocando el balón con tanta facilidad y con tanta continuidad.
se colocó o cambió su forma de defender el Estrella Roja, y aún así cuando el Barça se había frenado ligeramente, a partir de ese minuto 10 llegó el tanto de Íñigo Martínez, de nuevo una acción a balón parado de un Barça que también está encontrando, además de mucho gol en posicional, mucho gol en transición o en contraataque, también está encontrando en estas acciones a balón parado respuestas. Ya había marcado Íñigo Martínez un gol en esta Champions League, fue en la goleada frente al Young Boys. Se adelantaba el Barça, minuto 13 de partido, y la verdad es que a partir de ahí, bueno, pues comenzamos a ver de forma constante esa conexión entre Lamine Yamal y Pedri, que poco a poco fue creciendo durante el encuentro y que permitió al Barça, bueno, pues tener algunas acciones, sobre todo con un pase de Lamine Yamal a Rafinha para dejarle en una buena posición, en un pase muy parecido al que le metió contra el Bayern hace un par de días, y que, bueno, pues el brasileño definió mucho mejor que en el día que en el partido frente a la Estrella Roja, porque su disparo se marchó a las nubes. El Barça había tenido un par de acciones en las que había podido sentenciar, también con un muy buen pase, una muy buena acción de Pedri para dejar a Jules Koundé en línea de fondo dentro del área y poder conectar con Lewandowski, pero no terminó conectando el francés con el polaco. Y cuando parecía que estaba muy cerca ya el 0-2, que obviamente sentenciaba prácticamente el encuentro, llegó una muy buena acción del Estrella Roja, ganando un balón dividido, presionando arriba para poder recuperar con un Kanga, el número 8 del conjunto serbio, que la verdad es que me ha sorprendido. He mirado y lo que pasa es que es bastante veterano, tiene 34 años, pero me gustó bastante su partido, sobre todo una primera parte en la que estuvo muy activo, ganando balones divididos, muy atento a los rechaces, bien colocado, intentando darle algo de salida a una Estrella Roja que obviamente, bueno, pues estaba claramente o muy claramente controlado por el Barça y por su presión tras pérdida, que volvieron a hacer muy bien tanto Casado como Frenkie de Jong. Parecía que el 0-2 estaba muy cerca, pero llegó una muy buena combinación entre Ndiaye, entre Krunic, él es del Milan, para dejar a Silas frente a Iñaki Peña y marcar el tanto del partido, que permitía al Estrella Roja reengancharse al encuentro, volver a creer, volver a tener energía para sufrir, volver a, en definitiva, confiar en la idea de su entrenador, que había hecho esa modificación al inicio del partido, pero que en ningún momento, bueno, pues pudo frenar la constante conexión que tenían los centrales del Barça con un Lamine Yamal, que había cerrado o que había dejado de encontrar tanto el pase directamente de Cubarsí, pero que comenzó a recibir el cambio de orientación constantemente de un Íñigo Martínez, que completó también un muy buen partido con gol y, bueno, pues en definitiva generando constantes ventajas para un Barça que no dejó de atacar, que cuando recibió el primer tanto es cierto que el partido se le descontroló un poquito, con un par de acciones de centro lateral de la Estrella Roja, con una jugada en la que Maximovic se marcha de Koundé y luego tiene una opción para meter un pase en profundidad que podía haber sido bastante peligroso, pero en medio de todo eso volvió a aparecer, como os digo antes, un Lamine Yamal que completó una exhibición absolutamente maravillosa, buscando a Lewandowski, dejándolo prácticamente mano a mano, pero el polaco no hizo un buen control y, bueno, pues un par de minutos después, minuto 43, la conducción de Lamine Yamal, metiéndose dentro del área, el pase atrás para Pedri, este levanta la cabeza, encuentra a Rafinha, el disparo desde la frontal del brasileño que toca en el palo, y el más listo de la clase, como siempre, Robert Lewandowski, con la caña puesta en el segundo palo para rematar a placer y para darle al Barça, que no había hecho o que no estaba haciendo buenos minutos después del tanto del 1-1, la ventaja para irse con tranquilidad al descanso, con un Barça que salió, bueno, pues con todo a sentenciar y a terminar goleando el partido en una segunda parte en la que desde el principio, desde el primer minuto prácticamente, vimos para mí una inteligencia, una complementariedad de movimientos en esa banda derecha entre Lamine Yamal, Pedri y Koundé absolutamente brutal. Todo nace obviamente de la pierna izquierda del extremo con toque de media punta, que es Lamine Yamal, inteligencia maravillosa de Pedri para venir a recibir, para saber cuándo atacar el espacio, con muy buenos movimientos también de Koundé y con alguna participación llegando desde la izquierda de Rafinha para provocar el caos absoluto en una defensa de la Estrella Roja que se vio superadísima y que comenzó a encajar goles uno tras otro. Minuto 53, 1-3 de Robert Lewandowski, minuto 55,
1-4 ya de Rafinha, dos jugadores que, bueno, pues complementaron el nivel de fútbol brutal que demostraron tanto Pedri como Koundé, y para también obviamente darle el gran mérito a un Lamine Yamal que fue el director de operaciones de unas acciones que terminaron con exhibición también asistente de un Jules Koundé que cerró el partido con 3 asistencias, terminando por asistir en el 1-5 a Fermín, justo bueno, pues ya para dar descanso a un FC Barcelona que supo, que fue capaz de en definitiva completar un partido en el que, sin hacer para mí un juego brillante en algunos tramos, se fue ganando al descanso, y después en la segunda parte sí que fue infinitamente superior con ese brutal nivel de Lamine Yamal y con el acierto pasador de Jules Koundé en un partido que se cerró con el 2-5 final, con un muy buen gol del jugador de la Estrella Roja, del bueno de Felicio Milson, para dejar al Barça con 9 puntos después de 4 jornadas, 3 victorias consecutivas que ya le meten sí o sí en la próxima ronda, pero el objetivo obviamente es estar entre los 6, 7, 5 primeros. Eso es lo que tiene que buscar un FC Barcelona, que va volando y que es ahora mismo, junto al Liverpool, el equipo más en forma de toda Europa y obviamente uno de los principales candidatos a ganar esta competición. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado este resumen rápido destacando algunos detalles importantes de lo que nos dejó Estrella Roja 2, FC Barcelona 5. Nos vemos en el próximo vídeo.